Serio, porque este es un tema serio, tiene que ver con que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén aprobó la propuesta para la implementación del registro de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. Vamos a hablar con María Soledad Genari, que es presidenta del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué tal, María Soledad? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, ¿usted? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntenos sobre esto, porque de esto se viene hablando hace rato, ¿no? De este tema. La cuestión que la implementación, sí, exacto, y muy pedido o muy solicitado este tema, ¿no? Que se identifiquen a estas personas y que haya justamente un registro. ¿Cómo se va a llevar adelante esto? Bueno, hay como bien decías vos, es una ley de larga data, en realidad la ley originaria. Posteriormente se modificó, se cambió la autoridad de aplicación, hubo algunas idas y vueltas con esa cuestión, pero finalmente quedó como autoridad de aplicación el Poder Judicial. Concretamente, como cualquier registro, es una base de datos donde hay que recopilar información, sistematizarla y procesar todo lo atinente a las consultas, ¿no? En este caso, lo que hicimos fue siguiendo, obviamente, la letra de la ley, que específicamente habilita a recabar información de todas las jurisdicciones, fue establecer un mecanismo para poder implementar esta parte que es el registro. Podría explicarlo del banco de datos, de ADN, perdón. Entonces, lo que hicimos fue enviar como una suerte de comunicación pro forma a todas las jurisdicciones y pedir información, tal como establece la ley, con algunos datos particulares respecto de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. La autoridad de aplicación es la directora de asistencia a la impugnación y concretamente, dicho de una forma pedagógica, es una base de datos donde figuran personas condenadas por delitos contra la integridad sexual que puede ser consultada, que en realidad es de carácter reservado y sensible, se considera dato sensible, que va a ser administrada por esta funcionaria que recién indiqué y bajo los parámetros que establece la ley, que dice que para poder solicitar si alguien figura o no, tiene que acreditar un interés legítimo en el caso de una persona privada, ¿no? Entonces ahora en el proceso que estamos es justamente el reglamentar el carácter o el procedimiento de la consulta. Bien, ¿y cómo sería, digamos, el objetivo cuál es, básicamente? Porque, a ver, vamos a suponer una persona que cumplió una condena, ¿no? Y que sale en libertad, porque muchas veces el peligro y el temor de mucha gente es esto, ¿no? La reincidencia de este tipo de delitos y la presencia de una persona que, por ejemplo, cumplió una condena por este tipo de delito tan grave y que está, vamos a suponer, cumpliendo funciones en un trabajo cualquiera o vive en un barrio X y eso puede generar preocupación entre los vecinos. Al no ser de acceso público esto, digamos, la identificación de esta persona se va a dar solamente en los casos que usted mencionaba, es decir, cuando se requiere alguna información respecto a alguien particular que figure o no dentro de este registro, ¿es así? Sí, concretamente ahora justamente lo que estamos haciendo, hay un registro nacional, por ende estamos haciendo una propuesta para poder reglamentar este aspecto, que yo creo que es uno de los aspectos elementales. Concretamente estamos haciendo consultas en las jurisdicciones donde esto, además de consultar y que nos envíen los datos de personas condenadas, también vamos a analizar comparativamente cómo lo han regulado en distintos lugares y sobre todo en el registro nacional. Existe un registro nacional, justamente nosotros estamos adheridos, es un registro que se implementó hace poco y Neuquén, concretamente igual la ley, habla de esto, ¿no? De que para solicitar si alguien figura o no, esto es importante aclararlo, no es una base de datos que va a constar en internet y que cualquier persona puede acceder y consultar, sino que hay que acreditar, el artículo 6 lo que establece es que una persona privada debe acreditar un interés legítimo y eso se pondera, se analiza y se evalúa cuál es en el caso de que sea legítimo, que justamente es lo que vamos a regular, lo que se comunica es si esa persona concretamente figura o no. ¿Y cuál es el objetivo que se persigue con esto? El objetivo en realidad es, como cualquier registro, tener una base de datos concretamente destinada a a personas que han cometido delitos vinculados con los que expresamente establece la ley, que son aquellos contra la integridad sexual.
en cierta forma podríamos decir que no es un registro público, sino que es un registro de carácter reservado, pero que en el caso que justamente se acredite la necesidad de contar con esa información, se le brinda. Bien, bueno, María Soledad, veremos cómo sigue este tema y cómo se implementa después. Yo la pregunta que hacía, digamos, desde el lugar de conocer hechos que se repiten, ¿no? Porque uno sabe que generalmente estos delitos, quien los comete después reincide si sale en libertad, ¿no? Me parece que quizá ese es el riesgo más grande en cuanto a este tipo de cosas, porque yo pensé que el registro servía justamente para poder evitar episodios, que se repitan estos episodios, ¿no? Teniendo en cuenta la identificación de la persona, pero al no ser público no veo, digamos... Claro. No es público, o sea, en realidad los organismos públicos, en el artículo 6 dice que los organismos públicos lo pueden consultar, y en el caso de una persona privada debe acreditar un interés legítimo. Pero es una base de datos de consulta, más allá de que se administren datos sensibles. Se establece claramente en la ley organismos públicos y personas privadas acreditando esto. O sea, no es una base de datos que queda conformada y que nadie la ve. Eso, o sea que puede ser, en algunos lugares se ha discutido el carácter para que sea irrestricto. Claro. Bueno, eso es una discusión. Nosotros estamos implementando la ley tal como está diseñada y establecida en el caso de Neuquén, que hay otros casos que son parecidos, ¿no? O sea, un ciudadano común, digamos, puede, bajo ciertos argumentos, solicitar acreditar ese interés legítimo y tener acceso a este registro. Exacto. Bien. Consultar si tal persona figura o no. Bien. Bueno, María Soledad, gracias por el contacto. Hasta luego. María Soledad Genari, ella es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Tema sensible este. Sí, claro. Yo no sé si estas cosas funcionan o no. Yo creo que el tema, vos hablás con cualquiera que hablas del ámbito judicial, te dice lo mismo, ¿no? Que este tipo de delitos no deberían terminar en el cumplimiento de la condena. Es decir, son gente que, alguien que violó, digamos, ¿no? Está la discusión si puede quedar libre independientemente de que después cumple una condena o no. El seguimiento que se hace de eso, ¿no? Ese es el riesgo, ese es el peligro para la sociedad en general con este tipo de delitos. Por eso no sé si esto va a servir o no va a servir para evitar justamente la reincidencia, para que la identificación, en definitiva, vaya en qué dirección, ¿no? Con este tipo de cosas. Es un tema muy complicado. Bueno, vamos a una tanda, sí, porque nos atrasamos bastante con eso. Cumplimos con la tanda y seguimos con mucho más Mañanas en Red.